Muy buenos días, don Rufo. Muy buenos días y gracias por la invitación. Rufo, por favor, es importante hablar acerca de algunas coincidencias que se ha visto por parte de algunos actores políticos durante la última semana en nuestro país respecto a un discurso de acortar el mandato del presidente Luis Arce Catacora. ¿Cómo han analizado este tipo de discursos tanto de la derecha como de la nueva derecha y algunos actores políticos? Yo creo que hay una sintonía con los opositores que acostumbramos, conocemos de la derecha, ¿no? Y ahora con lo que se ha integrado esa megacoalición entre Evo Morales, Carlos Mesa y Camacho. Y ahora confabulan junto a las organizaciones al autotransporte, por ejemplo. Transporte pesado, no todos, ¿no? Yo saludo, por ejemplo, en la ciudad del Alto han movilizado un día, han hecho paro, claro, tienen necesidades, son justas, ¿no? Bien ordenado, bien disciplinado, pero han levantado. No han sido sujetos a la utilización de tinte político, de móviles políticos, pero en este caso de los transportistas de alto tonelaje, prácticamente se están prestando a móviles políticos, es decir, se están convirtiendo en pongos políticos, en sujetos políticos, ¿no? Y eso para mí es una indignación porque nunca en la historia de nuestro país hemos visto transportistas de alto tonelaje bloqueando. Siempre ellos se han quejado. Yo soy exdirigente muchos años, ¿no? Desde mi comunidad, desde mi provincia, Federación Tupacatari, mira, imagínate el CESUTCB, siempre se han quejado. Ya no querían perder un día ellos, pero ahora fácilmente, ¿no? Es decir, hay una alianza, como Evo Morales está ahí detrás de estas movilizaciones y fácilmente ahora pronuncian el acortamiento, inclusive del presidente Luis Arce Catacora, vicepresidente. Cuando en ese entonces Morales decía cualquier movilización en contra del gobierno es antidemocrático. Eso nos sorprende a nosotros y bueno, pienso pues que eso ya prácticamente tiene otras intenciones, ¿no? Desde el Chapare. Bien, don Rufo Calle, otro de los temas que en este momento está en la agenda electoral, porque es muy importante, estamos ya a un año prácticamente de lo que van a ser las elecciones nacionales, es las elecciones judiciales, ¿no? Hay un tratamiento en la Asamblea Legislativa, nos comentaba un poco más antes el diputado Jerjes Mercado, que ya se ha aprobado en la Comisión de Constitución, listas para que puedan ser aprobadas y eso va a ser tratado el día de mañana en la Asamblea Legislativa convocada en Sucre. Pero hay el otro tema que es elecciones primarias. En cuanto a las elecciones primarias, se han reunido a convocatoria del Tribunal Supremo Electoral precisamente hace algún tiempo atrás los representantes de los partidos políticos, de las organizaciones políticas, para hablar de este tema. Y en ese encuentro, donde han participado varios representantes de estas tiendas políticas, han acordado por mayoría que se dejen de lado las elecciones primarias y se prioricen las elecciones judiciales, pero a través de una ley. No firmó el expresidente Evo Morales ese documento y dijo que debería priorizarse las primarias, también lo ha señalado que deberían ser las elecciones primarias abiertas en este último tiempo. Pero aquí viene este momento, ¿no? Porque ¿qué es prioridad en este momento, don Rufo Calle, desde la perspectiva de su análisis? ¿Es prioridad las elecciones judiciales? ¿Es prioridad también las primarias? Porque está establecido dentro de la Constitución. ¿Qué es primero dentro de la perspectiva de la población, de la gente, de lo que significa la democracia? No se puede tapar el sol con un dedo. La población exige, quiere que haya un cambio, es decir, se lleve adelante las elecciones judiciales. Y eso que su mandato había terminado, tantos reclamos, los mismos evistas han reclamado. Y de repente ahora cambian de opinión, dicen no, primero tiene que ser primarias. Y sabemos que las elecciones primarias no
es beneficioso para la población, sino que para los partidos políticos. Ya hemos vivido el anterior, en 2019, ¿cuánto se ha gastado? Más de 27 millones de bolivianos. Ahora ha anunciado el órgano electoral que se va a gastar de 180 a 200 millones de bolivianos. Esto en una época donde nos estamos levantando de la crisis económica del heredada del 2019. Entonces yo creo que hay una contradicción, solamente están velando los intereses políticos en este momento del señor Morales de volver a como dé lugar al poder, ¿no? Es como un ratón ha probado el queso, quiere volver otra vez, ¿no? Pero ya con otras intenciones. Eso la población tiene que darse de cuenta, ¿no? La Constitución Política del Estado establece claramente que solamente pueden ejercer dos gestiones, es decir, dos periodos constitucionales, ¿no es cierto? Además, tomando en cuenta la opinión consultiva 28-21, ¿no? Donde establece que reelegirse permanentemente es afectar a los principios democráticos en democracia representativa que rigen en esta región, nuestro país, dentro de ellas, ¿no es cierto? Y además teniendo en cuenta también la sentencia constitucional 1010, quebrada 2023, donde establece en la parte dogmática, claramente recomienda de que no puede ser reelecto una vez más el señor Morales. No dice con nombres y apellidos, pero generaliza que no puede volver. Entonces, hay afanes políticos, ¿no es cierto? Y es falta de respeto a la población. Una cosa dice hoy, otra cosa dice mañana, ¿no? Decían, no, huelga de hambre inclusive. Su huelga de hambre sigue en cuarto intermedio, no sé cuándo van a retomar. Jamás hemos visto. Esta es una última medida de presión que se hace, ¿no es cierto? En huelga de hambre es de extrema medida. Pero ¿cómo pueden levantar huelga de hambre? No sé, es algo anecdótico, solamente eso pasa en nuestro país, ¿no? Está en cuarto intermedio, estoy esperando cuándo van a retomar para ir con elecciones judiciales. Don Rufo, justamente lo que usted acaba de señalar, primero se maneja un discurso, posteriormente se vuelve a cambiar. ¿Cómo se puede tomar este tipo de logística o de discurso político por parte del exmandatario? ¿Cómo debe analizar la población respecto a estos temas? Totalmente irresponsable de parte del expresidente, ¿no? Es una burla para el país prácticamente, es una chacota de ellos, ¿no? No se ponen ni ellos de acuerdo, o bien van a ir por primaria, o cuando les conviene, dice, las judiciales, huelga de hambre, bloqueo de caminos. Hemos vivido, ¿no es cierto? Y hemos tenido, pues, afectación a la economía. Han hecho bloqueo por judicial. ¿Y por qué ahora tienen que esconder lo que han arrojado con la piedra, esconder la mano y decir ahora no, primero las primarias? ¿Acaso entonces no se han dado cuenta en ese entonces, ¿no es cierto?, por dónde tenía que entrar Evo Morales, ¿no es cierto? Entonces, cuando él no tiene sustento lógico, ni jurídico, legal, es cuando estas cosas pasan, ¿no es cierto? Prácticamente ellos están desesperados y en la desesperación, ¿no es cierto?, están perdiendo más bien credibilidad de la población. Y la población, ¿cómo podemos tener? Aquel que quiere volver a ser presidente nos dice una cosa y otra cosa va a hacer, ¿no es cierto? O sea, nos va a traicionar. Entonces, por lo tanto, la gente, la población, la ciudadanía tiene que tener muy en cuenta de la actuación político-social que está ejerciendo en este momento el expresidente. Don Rufo Calle, dentro del análisis político, hay quienes manifiestan que el expresidente Evo Morales tiene coincidencia con la nueva derecha. Hay otros sectores que dicen no, porque los 14 años que han pasado muestran todo lo que se ha hecho en el país y los cambios que se han significado. Hay diferentes criterios y posiciones. ¿Por qué se considera que el expresidente Evo Morales está aliándose con la derecha o con la extrema derecha? Yo creo que Morales ya no tiene apoyo, ¿no? Primero que ha perdido todo lo que es el apoyo social. Por eso es que ha construido, ha fabricado, es decir, supuestos organizaciones que no son legítimas ni legales, ¿no es cierto? CSUTCB, Bartolina. Sí, la compañera dice, sentate, vos vas a ser como Bartolina, tú vas a ser como CSUTCB y tú vas a ser como Interculturales.
Entonces, cuando ya no hay capacidad de convocatoria, eso es lo que está haciendo, ¿no? Y obviamente necesita de alguien, y eso es su aliado en este momento político. Los que estaban al frente se han unido, se han encamado, comen juntos y hablan en sintonía, como ese Carlos Mesa, el sector más radical que es de Santa Cruz, Camacho, ¿no es cierto? Y obviamente a la cabeza de ellos ya no necesitan representación ellos, porque Evo Morales ya les representa a la oposición, ¿no es cierto? Ahora también, ¿no? Si hablamos de los 14 años que hoy vivimos, es consecuencia de esa mala administración de los 14 años. En el auge económico, ¿cuánto costaba en ese entonces el barril de petróleo? ¿Cuánto costaba el BTU del gas? Ha llegado a su cúspide hasta $160 el barril de petróleo. Ahora, ¿cuánto está? Ha bajado hasta 12, ahora ha recuperado 80, pero no estamos en ese cúspide en este momento. Pero en ese tiempo tenía que pensar en la economía de todo Estado. Siempre es necesario, lo que sostiene la economía en nuestro país son los recursos naturales. En esta parte que es los energéticos, ¿no es cierto? No ha hecho ni una perforación de pozo en su gestión. Recién se está haciendo. No se ha industrializado ni una molécula de gas ni petróleo. Lo que ha sido la agenda de octubre de 2003, nacionalizar, industrializar, diversificar la economía. Si hubiese industrializado nuestros recursos naturales, como es de los energéticos, del petróleo, hoy tendríamos que estar vendiendo gas, tendríamos que estar vendiendo diésel, tendríamos que estar vendiendo gasolina. ¿Por qué teníamos que estar comprando? Entonces no se ha preocupado, había mucha plata, ha despilfarrado, en fin, prácticamente ha saqueado nuestros recursos naturales sin preocuparse lo que va a pasar más adelante, ¿no es cierto? Por esa situación nosotros los líderes históricos hemos nombrado persona no grata. ¿Por qué? Porque nos ha traicionado a la agenda de octubre de 2003. Esto es una traición al pueblo alteño sobre todo. Entonces, por lo tanto, aquí lo que pretende en este momento, ¿cómo es posible que él nos hable de corrupción, por ejemplo? Porque tiene un chorizo de corrupción, un rosario de corrupción. Podemos hablar desde los camiones, desde el taladro, la perforación del Liquimuni, que ha costado más de $500 millones, ¿no es cierto? Se lo han embolsillado esa plata, ¿no es cierto? Pero en el actual gobierno, solamente con $45 millones ha perforado y ha descubierto lo que es Mayaya. Entonces hay una gran diferencia. Ni que hablar de otros. Los préstamos, ¿cuánto se ha endeudado durante la gestión de Evo Morales? 11.500 millones de dólares, plata yanqui. ¿Qué decía Evo Morales? No hay que prestarse de los yanquis, el Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional. Investigando, está en los medios de comunicación escrita, ¿no es cierto? Se había prestado del Banco Mundial y dice, no, antes era enemigo del Banco Mundial, ahora somos amigos. ¿Y por qué tiene que criticar ahora lo que ha hecho él? Claro, antes era pues 2/3, tenía de votos, tenía abrumadora, el jefe ordenaba y aprobaba nomás en el legislativo, lo que no pasa hoy día. Entonces, en este momento hay un cinismo, se está posesionando a medida que va pasando el tiempo la mentira. Ellos están entrenados para mentir y engañar al pueblo. Don Rufo, por favor, ¿cuál va a ser la postura y la actitud que va a tomar las organizaciones sociales ante los discursos de acortar mandato, de llamar a elecciones generales de manera anticipada? En este momento no hay necesidad de hablar de elecciones. Las elecciones ya vienen, ya son un año un poco más, ya está cerca, ya estamos a la vuelta de la esquina. Es que hay una desesperación, es que hay un plan, ¿no? ¿Cuál es el plan? Ya prácticamente la población se está enterando. Evo Morales quiere recuperar su candidatura, que está vetado por la Constitución Política del Estado, está vetado por el Tribunal Constitucional a través de la sentencia constitucional 1010, ¿no es cierto? Quiere arreglar. ¿Cómo quiere arreglar? Primero,
dividiendo las organizaciones sociales, lo que está pasando en La Paz, dividiendo a las organizaciones sociales. Segundo, ¿no es cierto?, convulsionar el país y pedir la renuncia del presidente, vicepresidente, y que asuma Andrónico Rodríguez. ¿Hasta qué fecha han calculado ellos? Hasta noviembre, hasta octubre tienen que hacerlo. Porque se viene la nueva directiva de la Cámara Alta como también Cámara Baja. Entonces, ellos quieren lograr para que sea presidente, es decir, antidemocráticamente dar un golpe de Estado, movilizando y tener un presidente a favor de Evo Morales. Entonces, eso es la finalidad que tiene. Entonces, a eso no nos podemos prestar ni las organizaciones sociales, menos pues la ciudadanía. Bien, don Rodolfo Calle, muchísimas gracias por habernos visitado esta tarde. Será hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias a ustedes. Bien, vamos a conectarnos directamente con Santa Cruz de la Sierra, con nuestros estudios, para darle la bienvenida en esta tarde, ya a las 12:35, a el director del Instituto Nacional de Reforma Agraria, Eulogio Núñez, con quien vamos a dialogar en los próximos minutos. ¿Qué tal, director? Qué gusto. Bienvenido. Iván, buenas tardes.